buenos días. De nuevo, también gracias por venir, por madrugar. Yo soy hija de Clofán, orgullosamente aquí dándoles esta charla. Con anillos intrastomales y en astigmatismo irregular no tengo ningún interés comercial al respecto. Lo primero que tenemos que saber cuando vamos a tratar nuestros pacientes de queratocono es una clasificación. Esta clasificación es la última del consenso global de queratocono en el 2015, donde muy de acuerdo a las clasificaciones anteriores de Ambler y Krummer y de Rabinovitz, definimos que el queratocono está entre los estadios 0 y 4, siendo los 2 y 3 basadas en las queratometrías anteriores y posteriores los más eficientes para nosotros tratar con anillos intracorneales. Entonces las indicaciones también muy sabidas por todo, inicialmente empezaron para miopías moderadas, pero actualmente su uso es básicamente en astigmatismo irregular, en ectasia de generaciones marginales y post-trasplante de córnea y queratotomía radiales. Y las contraindicaciones básicamente es cualquier obstrucción del eje visual, como leucomas, hidrops, y en queratoconos muy severos vemos que los anillos no funcionan. Entonces, ¿por qué funcionan los anillos? Están basados en el mecanismo de acción a través de la ley de espesores de Barraquer, donde adicionando tejido a nivel de la periferia logramos un aplanamiento central y vemos que las puntas van a aplanar, por eso generalmente se deben poner en el eje más curvo. Entonces, en esta gráfica les muestro de una manera didáctica, si una persona se hace debajo de un arco elástico, vemos cómo al estirar las manos y agregando tejido a la periferia logramos un descenso, logramos un descenso de la parte superior y por ende un aplanamiento, que es lo que necesitamos, como explicó el doctor Varas, disminuir la hiperprolacticidad de la córnea en este caso. Bueno, también se ha visto que el mecanismo de acción es basado en un estiramiento de las lamelas anteriores que hace que haya una remodelación a nivel central y por eso hay algunos estudios que en los primeros 6 meses pueden reflejar que el espesor de la córnea aumenta en el centro. Es muy importante que el anillo esté muy bien situado en un 70-80% del espesor, no más profundo, no superficial, porque se ha visto que a pesar de que adiciona ese tejido en la periferia que necesitamos, no va a lograr un efecto necesario de corrección. Pero entonces, ¿por qué es tan variable los resultados? Y vemos que la variabilidad de la enfermedad también hace muy poco predecibles los resultados. Entonces necesitamos tener todos estos normogramas en la cabeza, o los normogramas están mal o no nos estamos fijando en las aberraciones corneales, que es lo que puede hacer que mejoren nuestros resultados refractivos y la mejoría de la visión del paciente y la satisfacción para ser corregido con gafas y con lentes de contacto. Entonces, en cuanto a ventajas y desventajas, sabemos que los anillos de todas maneras son costosos, pero es una de las únicas alternativas para estos pacientes que no toleran ningún tipo de corrección, pero han demostrado que puede haber la técnica manual, que todavía es muy empleada porque no todos tenemos un acceso al láser de femtosegundo, puede haber extrusión, muchos terminan con reoperación y tenemos la desafortunada desventaja de que puede producir halos cuando interviene con un diámetro pupilar muy grande, sobre todo en la noche. Entonces, comercialmente estos son los anillos que tenemos disponibles. Inicialmente fueron los Intacs, que son de corte hexagonal y elíptico y son de diámetros mucho más amplios. Estos son los únicos que son aprobados por la FDA, y después vienen las casas brasileras con los de Ferrari y los de Kerarin, donde el corte es triangular, basados en que el vértice del triángulo puede hacer un mayor aplanamiento a nivel del centro de la córnea. Y posteriormente también vino la casa de Meiring con el anillo completo circular, pero pues con el defecto de que teníamos que hacer un bolsillo, entonces ha entrado más en desuso, y las casas brasileras ya lanzaron pues arcos de longitud mucho mayores. Entonces, en general,
todas las revisiones, los metaanálisis, esto es basado en una revisión del doctor Alío del 2014, todas concuerdan en que los anillos mejoran muchísimo en cuanto a la visión mejor corregida, sin corrección, disminución del equivalente esférico del cilindro topográfico y subjetivo, y como decía el doctor Varas, una mejoría en cuanto a la esfericidad anterior de la córnea que hace que se correlacione con nuestros resultados, pero finalmente el paciente puede seguir insatisfecho a pesar de que todo esto mejore. Por ende también hay estudios a largo plazo muy cortos, muy escasos. Uno de los que encontré, por ejemplo, son de 10 años, donde los resultados que obtenemos inicialmente el primer año son reproducibles a largo plazo, pero como les decía, los pacientes terminan reoperados. En niños todavía el uso es muy controversial y sobre todo porque es una fase donde el queratocono puede progresar bastante, pues ahorita el doctor Abad nos va a hablar de eso, pero pues yo personalmente, si el niño tiene un queratocono bastante avanzado y pues tiene una muy mala corrección, pues yo creo que los anillos siguen siendo una muy buena opción antes de someterlo a un trasplante de córnea, pues porque sabemos todas las complicaciones que puede tener un trasplante en niños. Entonces también hemos visto bastantes estudios donde combinamos los procedimientos y aumenta la eficacia de los mismos anillos. Entonces, ¿qué segmentos elegir? Básicamente, cuando hay mayor arco, hay mayor aplanación y una menor corrección de astigmatismo. Y cuando hay mayor grosor, también mayor aplanación. Entonces, basado en esto, en miopías muy altas, en córneas muy curvas, pues necesitamos mayor grosor y menor arco o menor diámetro de longitud. Bueno, entonces, básicamente estos son los anillos que yo más uso, son los de 5 y 6 milímetros. Yo personalmente uso más Ferrara y Kerarin. Con Intax tengo muy pobre experiencia, pero basados en lo que les acabé de decir, estas serían las ventajas de cada uno. Y también tenemos que tener en cuenta la clasificación topográfica del queratocono en cuanto a distribución. Entonces, en esta normograma, lo que... No me funciona el fondo. No, allá. Entonces, básicamente lo que vemos es que los conos de distribución simétrica, como los nipple y los bow tie, generalmente todos los normogramas nos van a decir que pongamos dos anillos totalmente simétricos, mientras que cuando están descentrados vemos que solamente es uno o dos segmentos asimétricos. Adicionalmente, entonces las casas comerciales también han lanzado estos anillos que son nuevos de espesor progresivo de la casa Kerarin, donde vemos que el espesor varía a nivel de todo el arco y son personalizados según la topografía que enviemos de cada paciente. Entonces, les voy a contar dos experiencias de pacientes con queratocono, donde decidí llevarlos a implante de anillos progresivos. Esta es una paciente joven, donde vemos que hay un astigmatismo bastante elevado, con una pobre corrección y una intolerancia a gafas y a los lentes de contacto rígidos, porque no tenemos esta corrección de cilindro tan elevado. Esta es la topografía donde vemos que hay un queratocono grado 3, según la clasificación que vimos al principio, y es un tipo, diríamos, pseudopelúcido y una alta aberraciones, sobre todo comática vertical. Entonces, tú mandas los datos a la casa de Kerarin, ellos te mandan el normograma que ellos piensan que se debe de usar. Vemos que las agujas, que la base del anillo es de una forma como plana, y esto quiere decir que el espesor va a progresar hacia el otro lado, donde está el anillito, y por eso ellos siempre te van a decir si es contra las agujas del reloj o a favor de las agujas del reloj. Entonces vemos que la paciente, y vemos que hay una reducción mínima, en este caso, en la coma vertical que estábamos viendo. Este es un segundo caso con un queratocono un poco más leve, donde la visión
La visión llega a 20/30, pero la paciente también muy insatisfecha visualmente, entonces fue llevada también a implantes de anillos, un queratocono también totalmente asimétrico, grado 2. Las aberraciones a nivel de la córnea que nos muestra el Pentacam, también los anillos implantados de acuerdo al normograma de la casa matriz, se hizo mediante láser de femtosegundo y la visión ya corregida de 20/30, ya logramos un 20/20, la paciente bastante satisfecha, pero de nuevo, hay muy poca corrección a nivel inferotemporal donde estaba la mayor parte del cono, lo mismo en el ojo izquierdo. Y en esta paciente, casualmente, que logramos el 20/20, sí hay una muy buena corrección a nivel de la aberración comática vertical, que es una de las más importantes. Entonces, un día estaba en cirugía y había pedido 2 anillos de 5 milímetros y solamente había uno de 6 del inferotemporal que había pedido. Entonces yo dije, no importa, pásemelo porque no puedo dejar a la paciente ya con el túnel y para programarla a un segundo procedimiento. Y oh sorpresa, puse el anillo de 6 milímetros por el túnel de 5 milímetros y la paciente a los 8 días estaba viendo 20/20, feliz. Y yo dije, ¿pero qué pasó? Pues claro, como el túnel es más estrecho y el diámetro del anillo era mayor, hace todavía mucho más efecto que el necesitado. Y tenemos a desfavor que los grosores de los anillos, pues mientras más grosor, más efecto, pues los pacientes con queratocono tienen córneas delgadas. Entonces lo que queremos es hacer mucho más efecto, pero no a todos les podríamos poner uno de 300 micras o de 350 micras como quisiéramos. Entonces, les traigo varios casos porque lo seguí haciendo y me ha ido bastante bien. Esta es una paciente de 18 años con una alta esfera, no tiene tanto cilindro ni topográfico ni subjetivo, pero la visión llegaba a 20/40, la llevé a implantes de anillos y este anillo, miren que es de 6 milímetros, pero se ve perfectamente alineado con el de 5 milímetros, con la misma, pues respeta exactamente la misma zona óptica. Y en el ojo izquierdo también presentaba un cono un poco más avanzado, con alta esfera, alto cilindro y pésima corrección con anteojos y también intolerancia a los lentes de contacto. Cuando la llevo a este implante, miren la corrección topográfica, que es fantástica, sobre todo a nivel inferotemporal, y se logra un correcto centramiento del cono y con unas queratometrías también estupendas, 42.9, 43.1, y tiene muy poco diferencial. Lo mismo en el ojo izquierdo y la visión ya llega a 20/30 con una reducción del equivalente esférico, en mi concepto, más grande de lo que esperaríamos. Les pido perdón por este Pentacam, pero no lo logré encontrar electrónicamente. Este es otro caso de una paciente de 40 años, también muy intolerante a gafas y lentes de contacto y exactamente el mismo resultado. O sea, se logra una córnea mucho más esférica, mucho mejor y con una mejor corrección y más tolerable con la corrección de gafas y de lentes de contacto. Y esta paciente es una pacientica de 14 años, también con un cono muy asimétrico, tipo pseudopelúcido. También lo llevé al mismo tipo de implante con procedimiento combinado con crosslinking porque había una detección de progresión muy evidente y también se logra una correcta corrección del queratocono, aunque aquí vemos que hay un poquito de sobreaplanamiento a nivel nasal. O sea, si quisiéramos ser estrictos, pudiéramos retirar este anillo o bajar un poquito el grosor para que mejore la corrección. Lo mismo en el ojo izquierdo estaba mucho más comprometida, incluso pues algunos pensarían en trasplante de córnea, pero yo en pacientes tan pequeños no les hago trasplantes, decido llevarlos hasta 18, 19 años, donde sean más responsables, sobre todo porque pues tienen muy mal pronóstico visual. Entonces, en el ojo izquierdo ya logramos una corrección de 20/20, recuerden que veía apenas 20/100 con una esfera, y se logra una correcta corrección del astigmatismo, pues no tengo el mapa de aberraciones, y un correcto centraje del cono. Y por último, un caso con queratoplastia, donde vemos un injerto de 6 años con un astigmatismo residual muy elevado y una pésima corrección visual.
Estas son las queratometrías, tampoco tengo el pentacam electrónico, les pido excusas por eso, y tenía un diferencial de 8,6 a nivel topográfico, pero el injerto estaba todavía viable. Entonces, pues ese es otro tema aparte, la corrección de astigmatismo post-queratoplastia, pero en este caso decidí llevarla a la misma implantación de segmentos asimétricos, el de 6 por 5 milímetros, y ya logramos una corrección diferencial de 3,6 con una visión de 20-40, la paciente estaba bastante feliz. Entonces, de estos últimos casos tengo aproximadamente 85 ojos desde el 2016, la mayoría han sido mujeres. Para mi forma de verlo, cuando los queratoconos son tan asimétricos, funciona bastante bien, sobre todo que tenga una diferencia grande topográfica y pues la corrección visual podría ser incluso mayor, pero estadísticamente no es significativa respecto a la otra forma de implantar anillos. Pienso que hay un poquito más de satisfacción a nivel visual de los pacientes y pues también les traía esta foto porque pues pensando en esto también puse 2 de 6 por 5 milímetros, pero esto es un error para que no lo vayan a hacer si van a hacer este tipo de cirugía, porque pues el arco aumenta porque está en 5 milímetros, funcionan como anillos casi de 170 grados, entonces puede haber kissing a nivel de los anillos, pero por ejemplo esta paciente, a pesar del acortamiento que se ve aquí en la zona óptica, pues también estaba muy satisfecha visualmente, pero lo ideal es después llevar la cirugía y acortar el anillo porque pueden producir mecánicamente daño a nivel de la córnea. Entonces, como conclusiones, los anillos siguen siendo una gran alternativa en el tratamiento de queratocono, pues los estudios comparativos son insuficientes, pero es por la gran variabilidad que tiene esta enfermedad y pues esto hace todavía que esto sea todo un rompecabezas para nosotros decidir qué anillos poner. Muchísimas gracias.